querido Señor, Padre, oramos, Señor, para que tú obres en nuestro corazón, Señor. Oramos, querido Padre, para que tú, Señor, transforme nuestra vida, Señor, transforme nuestro corazón. No permita, Señor, que salgamos de la misma manera en la que hemos entrado, Señor. Quebranta nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo con nuestro hermano Fabio acerca del texto, hoy a predicarles justamente también habló acerca de qué es lo que significa el pan de vida. Así que si usted estuvo temprano, el Señor hoy algo quiere definitivamente decirle. Para los que están siguiendo domingo a domingo y para los que no, damos un pequeño contexto. Estamos predicando el libro de Marcos verso a verso, capítulo a capítulo. Y la última vez que hablamos acerca del libro de Marcos, lo dejamos a los discípulos ¿cómo se llama? Dando una ronda ministerial, haciendo una ronda ministerial, predicando el evangelio. Mientras tanto se nos abrió un paréntesis y se nos dijo que Juan el Bautista había sido decapitado por presentar un testimonio de la fe. El verso que hoy retomamos aquí en la mañana es versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Realmente este es un momento muy emocionante y vibrante. No se sabe con certeza cuánto duró la gira de los apóstoles por toda la región de Galilea. Es probable que hubiera tomado unas 3 semanas, o es probable que se hubiera extendido a un par de meses. Lo que sea que hubiera sucedido, el reporte es muy bueno, es espectacular. Realmente en todo Jerusalén, en todo Israel, se habla del nombre de Jesús. Se habla del nombre de Jesús. Los apóstoles han hecho un trabajo impresionante. Hoy Jesús es conocido casi por todas las personas. Se está hablando acerca de la predicación de Jesús. Y fruto de ello, comienza la muchedumbre a seguir al Señor Jesucristo. Y es en ese instante donde el Señor Jesucristo allí en el versículo 31 les dice y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Nuestro sermón de hoy se llama Ven y come. Ven y come. El que hace esta invitación es el Señor Jesucristo. Y lo primero que nos va a decir es: ven para descansar conmigo. Ven para descansar conmigo. Vuelvo a leer el versículo 31 y 32 y les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Como acabamos de decir, el nombre del Señor Jesucristo estaba siendo reconocido por todas las personas. Y es en ese momento que cuando ellos están presentando el reporte, que hay una muchedumbre que está ahí alrededor de ellos. Y dice el texto que ni siquiera tenían tiempo para comer. Ahora, cuando la Biblia habla de multitud de personas y de cantidad de personas, usted no tiene que imaginar 100 personas, usted no tiene que imaginar 200 personas, usted no tiene que imaginar 500 personas. Usualmente usted tiene que imaginar arriba de 1000 personas. Como el texto que vamos a ver esta mañana, por lo menos habían unas 15,000 personas. Así que realmente estaban rodeados de personas. Y ahora el punto es este: estaban haciendo la misión más importante de todas, la obra de la salvación y la redención. Tenían un tiempo determinado. Aproximadamente aquí estamos en los 2 años del ministerio del Señor Jesucristo. Falta 1 año para que el Señor Jesucristo sea crucificado. Queda 1 año para predicar ardientemente el nombre de Cristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: vengan y descansen un poco. Aunque la tarea era importante, aunque la misión era vital, era necesario hacer una pausa. Era necesario hacer una pausa. Este pasaje que estamos viendo hoy en la palabra del Señor es, junto con la crucifixión del Señor Jesucristo, los 2 únicos relatos que se repiten en los 4 evangelios. Aparte de la crucifixión, es el único relato que se repite en los 4 evangelios. Fíjense cuán importante es. Lucas en su evangelio nos dice que se fueron en realidad alrededor de Betsaida.
de la ciudad de Betsaida, pero en las afueras, en una montaña. Aproximadamente el lugar donde ellos están partiendo, están yendo unos 4 kilómetros en línea recta casi al final. Ahora, se nos dice que venid, le dijo el Señor Jesucristo, aparte a un lugar desierto. Y se fueron, dice, solos en una barca. Cuando vimos hace unos domingos atrás que el Señor Jesucristo calmó la tormenta en el medio del mar, dijimos aquella vez que no solamente estaba la barca de los apóstoles, sino un grupo más grande de discípulos. Probablemente habían 3 o 4 barcas junto con ellos. Pero este va a ser un momento íntimo. Este va a ser un momento del Señor Jesucristo con los 12. Y es exactamente esa era la cantidad de personas. Como máximo entraban hasta 14 personas en la barca de la época. Así que quizás los discípulos que estaban allí de simpatizantes tienen que quedarse en el lugar. El Señor Jesucristo toma nuevamente a los 12 y les dice, vamos a descansar un poco. Ahora, ¿cómo estaba marcada la agenda del Señor Jesucristo? ¿Cómo Él tomaba este tipo de decisiones? ¿Vio el agotamiento físico de los discípulos? ¿Vio cansancio en ellos? ¿Vio que la multitud era mucha? ¿Cómo manejaba su agenda el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos dice que Él nada hacía por su voluntad propia, sino que todo lo que el Padre le decía que haga, Él hacía. Y nada hablaba de su propia cuenta, sino Él todo lo que decía hablaba por lo que el Padre le había comunicado. Así que claramente podemos expresar, de acuerdo a este texto, que era la voluntad de Dios que estos hombres tuvieran un tiempo de descanso. Ahora, ¿cómo usted planifica? ¿Cómo usted elabora su agenda? ¿Sabe qué? Tiene usted la certeza plena y puede decir, querido hermano, mi agenda está marcada por el Señor. Él dirige mi semana. Él dirige mi día. ¿Puede decirlo así? Si somos siervos y Él es nuestro Señor, Él debe marcar nuestra agenda. Hay algunos de nosotros que nos gusta siempre estar muy ocupados. Y hay otros que les gusta estar muy relajados. ¿Cuál es el equilibrio? Es solo uno. Que nuestra agenda esté marcada por el Señor. Porque si en la voluntad del Señor está que usted descanse y está muy ocupado, está pecando. Porque si en la voluntad del Señor está marcado que usted trabaje y usted esté descansando, está pecando. No sé si me entendió. El punto es de que es un acto de rebeldía de parte nuestra planificar, hacer planes, hacer cita sin tener una convicción plena de que esa es la voluntad del Señor. A los que estamos en una posición de liderazgo nos encanta poner actividades en la iglesia, involucrarnos en una y en otra cosa. Y hay cierta emoción que está en nuestro corazón. Pero de pronto cuando acordamos estamos en 1, en 2, hasta en 3 ministerios. ¿Cierto? Qué bonito el hermano trabajando duro para la obra del Señor. Pero quizás la voluntad del Señor no era que usted esté en 3 ministerios. Ahora, hay algunos de ustedes que no tienen ningún ministerio en la iglesia. Y déjenme decirle algo sin temor a duda. Y anoche hablábamos un poquito eso con los jóvenes. Cada uno de los que son hijos del Señor, de los que son sus siervos, deben estar sirviendo al Señor en un ministerio. Hay ministerios que son formales aquí dentro de la iglesia. Y no precisamente tiene que ser aquí dentro de la iglesia. Pero si usted no tiene un ministerio aquí dentro de la iglesia, debería tener un ministerio fuera de ella. Me encanta a veces escuchar la historia de 2 hermanas que están cuidando de una señora anciana y sin mucha bulla, sin mucha publicidad, están cuidando de esta mujer. Qué hermoso ministerio el que ellas están haciendo. Y el Señor lo ve. Ese es su ministerio. Ese es su corazón. Ahora usted tiene que exactamente describir lo mismo, querido hermano.
aunque no tengo un ministerio aquí dentro de la iglesia, tengo este ministerio fuera de la iglesia. Y si no tiene un ministerio fuera de la iglesia ni dentro de la iglesia, entonces usted está en franca desobediencia. No está bajo la voluntad del Señor. Entiende que el punto no es tanto estar ocupado o estar descansando. El apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántas veces el cuerpo está cansado? Y dice, no vayas ahora a la iglesia. No vayas. Has trabajado duro, durísimo. Descansa, te lo mereces. El apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Muchas veces es nuestro cuerpo el termómetro de nuestras actividades y el termómetro de nuestra espiritualidad. Tenemos tiempo de oración a las 6:15 de la mañana. Estamos muy preocupados con el pastor David. Cada vez menos personas a las 6:15 de la mañana. Es que nos cuesta, claro, a mí me recuesta. Pero vuelvo a decir, no que me someto a la voluntad de mi cuerpo, sino como dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Debe ser la voluntad clara del Señor la que dirija nuestros pasos y nuestras actividades y nuestra agenda. Y si no lo es así, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Ahora, ¿qué significa esto de descansar con Jesús? ¿Qué significa esto de descansar a Jesús? Vuelvo a decir, tomo un poquito el relato paralelo y en este caso de Juan. Juan nos dice exactamente lo que fueron a hacer una vez desembarcaron en el otro lado. Juan en el capítulo 6, versículo 3 nos dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El descanso bíblico, ese descanso que el Señor Jesús nos invita a tener, es a estar con Él. A estar con Él. No sé si usted conoce un poco de la vida militar. Yo hice la premilitar. Yo sé que para muchos que valiente y honrosamente hace muchos años cumplieron su servicio militar y tienen tatuado aquí en el brazo el batallón en el que sirvieron y todo el tema, no cuenta, pero por lo menos fuimos, ¿ya? Y muchas veces uno se quedaba ahí a dormir para pasar y era interesante, ¿no? Escuchar la trompeta a las 6 de la mañana, medio despuntando el sol y ver esos soldados moverse de aquí para allá, una y otra cosa. También nosotros a veces formando parte también de todas las actividades. Y ese soldado usted lo ve de aquí para allá, ¿no? Y hay ciertos momentos libres, pero de pronto ese soldado que a veces a punto está a punto de comer o a punto de descansar un momento, aparece un coronel, un teniente y dice, soldado, venga, sí, en este momento, sí mi coronel, vaya a hacer esto y otro. Y el soldado dice, no, estoy descansando. No dice eso, ¿cierto? Tiene que ir en ese momento a hacerlo y se acabó el descanso. Y esa es la vida que lleva un soldado militar. Todo el tiempo tiene que estar allí, hasta que la noche incluso a todos a dormir y todos a dormir, nadie tiene que estar paseando. Pero algo interesante en la vida militar, el franco, el libre, ¿no? Y todo el mundo busca hacer buena letra y buen pie para que no lo castiguen con su libre. Y una vez llega el domingo o a veces incluso sábado al final de la tarde le dan su franco, ¡yujú! Esos soldaditos salen, ¿no? Queda atrás la disciplina, queda atrás el uniforme, queda atrás el escuchar la campana, el obedecer órdenes. Ya ese soldado está libre. No sé si han visto las películas de guerra, que es muy común también ver justamente los soldados 2 o 3 días batallando y luego están descansando prácticamente haciendo nada, ¿no? Eso es su libre. Pueden hacerlo. Es muy intensa la vida militar, pero al mismo tiempo tiene estos tiempos. ¿Cómo es la vida cristiana? A veces cuando interpretamos que voy a descansar, el Señor me tiene que dar un descanso, a veces interpretamos que es como si fuera ese franco o ese libre del soldado. De, ¡yujú! Voy a descansar, es domingo, voy a desconectarme de todo, desconectarme de la iglesia, desconectarme de la vida espiritual. ¡Yujú! Me voy allá a una cabaña, cuelgo mi hamaca y ahí que me venté de la brisa un momento, ¿no? Estoy descansando.
Eso no es un descanso en el Señor. Primero, sobre todo si es domingo, es el día del Señor. Esté aquí, esté echado en su hamaca, o esté en una playa con una piña ahí con juguito y una sombrilla, es el día del Señor. Entiendo que tenemos que desconectarnos un domingo de lo que usualmente, los que tenemos hijos pequeños, la tormenta que es el domingo de la mañana, ¿no? Levantarse, alistarse, que bañarse, que el desayuno y las mamás ahí, ¿no? Pidiendo colaboración, el esposo y el esposo a veces no tan colaborativo y todo ese estrés que sea un domingo en la mañana. Entiendo que debemos descansar de eso. Y si usted un domingo decide descansar, decir familia, vamos a descansar, está perfecto. Pero aún así, todos se levantan, todos desayunan. Y en ese momento el varón o el papá tiene que levantarse, exponer un versículo de la palabra del Señor, cantar unas 2, 3 canciones de alabanza al Señor y explicar la palabra del Señor. Porque es el día del Señor. Yo no entiendo un descanso del creyente un domingo sin estar delante de la presencia del Señor. Porque si me desconecto realmente del Señor, no estoy siendo un siervo. Fíjense que el Señor Jesucristo lo invita a los apóstoles a descansar. Y no le dicen, bueno, jóvenes, han trabajado durísimo estos 2 o 3 meses o esta semana. Nos vemos aquí una semana, les doy su libre. Vayan a hacer lo que quieran, ¿no? El descanso fue estar con Él. Estar con Jesús. Ahora, yo muchas veces los lunes en la mañana escuchaba a mis colegas de trabajo que fui a tal lugar, que fui a tal fiesta, que la pasé aquí. Y la charla de común de un lunes en la mañana no quisiste. Y todos supuestamente habían descansado. Y todos supuestamente habían recargado energía. Pero ya a las 11 de la mañana se les acababa ese descanso. A lo menos en el trabajo que nosotros teníamos que era bien estresante, que era la televisión. Ya todos estaban gruñones, otra vez ya todos estaban tensos. ¿Por qué saben qué? ¿Por qué pasa eso? Porque usted puede ir, y volvamos al ejemplo de la hamaca, ya que estamos en el mes de Santa Cruz, y supuestamente se va a desconectar de todo. Pues en realidad no descansa la mente. No descansa el corazón. Usted se puede ir a Chochí si quiere, y sus problemas le van a acompañar allí. Si usted está llevando una vida pecaminosa y está separado del Señor, aún así usted esté pensando que esté descansando, su pecado le va a acompañar allí. Sus problemas van a estar allí en su mente. Y es más bien como tomarse un calmante, ese breve descanso. Pero ya cuando está volviendo en la carretera, ¿acaso no vuelve esa sensación de hoy? Entonces no descansamos verdaderamente. ¿Saben por qué? Porque el verdadero descanso es con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo en Mateo 11, capítulo 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi calma. Cuando usted se va a descansar y descansa del Señor y de su palabra y de su iglesia, usted no está descansando verdaderamente. Por eso es que su descanso y sus vacaciones no funcionan. Porque no está yendo al verdadero reposo que da el Señor Jesucristo. Los judíos tenían que entender a través del día del reposo que no se trataba de no hacer nada. Se trataba de ir a su Señor y descansar en Él. Y estar con Él y disfrutar de Él. De eso se trataba el día de reposo. Pero ellos lo convirtieron en una serie de prohibiciones y reglas y toda una parafernalia de debe hacer esto, no debe hacer esto. Ahora, eso eran ellos, pero nosotros somos iguales de manera diferente. Queremos descansar y nos desconectamos del que puede dar verdadero descanso a nuestra alma. Y entonces usted puede pasar un fin de semana, 2 fines de semana, puede irse a Cancún,
y aún sigue angustiada su alma y su mente. Queridos hermanos, ¿hace cuánto que no descansa en el Señor? ¿Hace cuánto que no va y reposa en los brazos de Él? ¿Hace cuánto que no va en búsqueda de descanso para su alma? ¿Hasta cuándo va a seguir cargando ese su pecado? ¿Hasta cuándo va a seguir cargando ese conflicto en su mente y no se lo va a llevar al Señor? El texto nos dice que el Señor Jesucristo se sentó, se subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se subieron a esa montaña y cuando el texto nos dice y se sentó allí, obvio, se tenían que sentar, no. Está indicándonos que en ese momento el Señor Jesucristo empezó a impartirles palabra. Fíjense que la palabra dice discípulo. Entonces Él tomó el papel de maestro y los otros tomaron papel de discípulo. Y el Señor empezó a ministrar sus corazones, empezó a fortalecer su vida. Ellos guardaban silencio, han estado semanas predicando, han estado hablando, pero este es el momento de callar. Este es el momento de escuchar al Señor. Este es el momento de estar mirando al Maestro y contemplarle a Él y escucharle a Él. Es el momento donde guardamos silencio y Él habla. Nos falta ese tiempo, mis queridos hermanos. Me falta ese tiempo. No sabemos cómo pasar tiempo con el Señor. No sabemos. No sabemos descansar en Él. No sabemos separar un tiempo de nuestro día, de nuestra semana, para solamente buscarle a Él. No podemos estar 10 minutos en silencio delante de nuestro Señor. No hemos ejercitado nuestros corazones. De fondo, mis queridos hermanos, ese es el gran problema de oración de nuestra iglesia. No sabemos estar delante de la presencia del Señor. No sabemos qué es disfrutar de Él. Estamos llenos de cosas, llenos de actividades, llenos de conocimiento, pero estamos vacíos de Él. Por eso es que cuando llegan estos tiempos de alabanza, que hoy tuvimos un tiempo bellísimo, yo lo disfruté, mi corazón realmente estuvo adorando al Señor. Pero usted no siente nada, usted se siente a kilómetros de distancia, porque hace mucho tiempo que su alma no descansa, que su alma no está con el Señor. ¿Qué pasa cuando no hallamos descanso para nuestra alma? ¿Qué pasa cuando no aprendemos verdaderamente a descansar en Él? ¿Qué pasa cuando ya no funcionan esos fines de semana largos que usted se toma y nada, y nada, y nada, y sigue angustiado y preocupado? Asoma un lobo que se llama depresión. Asoma un lobo que se llama estrés. Dios te anda irritado todo el tiempo, anda molesto todo el tiempo, anda como esos gatos, cualquier cosita. En la palabra del Señor vemos que hombres de Dios que se ocuparon del ministerio y del servicio al Señor también pasaron por esos tiempos. Porque es muy común al ser humano trabajar para el Señor, pero olvidarse de su Señor. Y eso le pasó a Moisés. ¿Cuál es el punto de depresión más claro en la vida? Es cuando ya no deseo continuar más. Cuando ya no quiero nada. Cuando ya no me importa. Si querés andate a la esposa. O si querés dejarme, no sé, lo que vos querrás. Ya no. Van donde el jefe, si quiere renuncio, pues. O si no, depende de usted. Ya no me importa nada. Estoy en un nivel de depresión que me nubila todo. Y por último, ese pensamiento de mi vida ya no vale. No tiene sentido vivir. Moisés, el hombre de Dios, logró decir esta palabra. En Números 11, 14 al 15 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, fíjense esta oración de Moisés,
yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Moisés le dice al Señor, Señor, me quiero morir. Ya no quiero ser el líder de este pueblo. Estoy cansado, agotado. Me quiero morir. No quiero continuar. Señor, acaba con mi vida. Un estado de depresión, un estado de estrés máximo. Moisés ya no quería continuar. Moisés ya no quería vivir. Moisés había estado 40 años pastoreando ovejitas, disfrutando de la vida más silenciosa posible, la de que era de un pastor de ovejas. Toda la mañana ir con sus ovejitas, estar en silencio y las ovejitas pastando y él guardando silencio. Su vida cambió abruptamente. De pronto ya no estaba allá en una praderita mientras escuchaba el río que caía sobre las cascadas. Ahora tenía alzado la vista y 2 millones de israelitas. Y todos pidiéndole comida, pidiéndole agua, exigiéndole una cosa y otra cosa. Por tu culpa, tú nos debiste sacar allá. En Egipto teníamos todo, en este desierto no tenemos nada. Y llegó Moisés a este punto de estrés y depresión que dice, me quiero morir. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé, hablaré allí contigo, tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y tú no la llevarás solo. Moisés necesita ayuda. No necesitas morir, necesitas ayuda. Y en tu orgullo te ha costado quizás pedirla, pero eso es lo que necesitas, Moisés. Querido hermano, yo no sé cuál es la condición con la que usted está aquí en esta mañana o de los que nos están siguiendo allá en la transmisión. Pero si usted está en este punto, pida ayuda. Lo necesita. Necesita pedir ayuda. Necesita hablar con alguien. Si tú estás con ese pensamiento y esa idea, ya no quiero continuar, ya la vida no tiene sentido, es el momento de decir, necesito ayuda. Y permítanos caminar junto a usted. Permítanos apoyarle. Permítanos ministrar su corazón. Permítanos mostrarles a Jesús y su verdadero descanso. No puede usted vivir solo la vida cristiana. Usted no puede andar allí por la vida como un llanero solitario. Usted no puede andar allí como matrimonio. No, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta contar nuestras cosas. Y está bien, no es necesario que cuenten su vida matrimonial a toda la iglesia. Pero necesitan, como ya dijimos alguna vez, rendir cuentas a alguien. Apoyarse en alguien. Abrir su corazón y ser transparente y decir lo que sienten y piensan. Y confesar sus ofensas. ¿Y saben qué? Lo más mejor de este tiempo es que usted se va a sentir amado, querido, apoyado. Y lo mejor es que luego usted va a poder hacer lo mismo por otra persona. Y apoyarle, y animarle, y caminar con él. Una psicóloga decía, antes la manera en que la sociedad se desestresaba era que como éramos sociedades rurales y había que construir un edificio para el pueblo, un granero para el pueblo, y decías, invitabas a tus vecinos y a tus amigos, decías, oye, necesito hacer este proyecto, me echan una mano. Y claro, venían todos con sus herramientas y cortaban las maderas y clavaban los clavos. Y mientras iba desarrollándose eso, ibas charlando de tus problemas y tus cosas. Y esas mujeres o sus esposas de estos hombres también venían a la casa y decían, cocinemos algo juntos, y mataban una gallina y pelaban. Y mientras, hacían el locro ellas y ellos estaban trabajando allí, ellas hablaban de sus problemas y ellos también. Y al final del día sentían que habían conseguido algo todos juntos. ¿Me entiendes? Y ellas también habían podido compartir sus necesidades de vida. Hoy esta pandemia y sobre todo la tecnología hace que nos desconectemos mucho más. Estamos conectados, sí, pero al mismo tiempo desconectadas nuestras almas. A veces lo que usted simplemente necesita es hablar con otra persona y decirle cómo está. Como pastor muchas veces dice, muchas gracias pastor por su consejo. Y uno dice, ¿cuál consejo?
Si habló durante 1 hora la persona, ni me dejó hablar. Y es que solo necesitan eso, a veces hablar, solo escuchar. Isaías, profeta poderoso de Dios, que había realizado uno de los milagros más espectaculares del Antiguo Testamento, hacer descender fuego del cielo. Y el fuego desciende y todo Israel abre sus ojos. Verdaderamente hemos estado perdiendo nuestro tiempo con estos dioses. Dios Jehová es el único Dios verdadero. Agarren a esos profetas de Baal, agarra a Isaías una espada y empieza a matarlos a todos los profetas, impartiendo la justicia de Dios. Pero luego inmediatamente que Isaías piensa que las cosas van a mejorar, Isaías, vienen por tu vida, te quieren matar. Isaías tiene que huir. Y es allí en su vida, en su refugio, en 1 Reyes 19, versículos 3 al 4, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y fíjese, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Otro siervo de Dios que pide a Dios morir, que está agostado, estresado, cansado, en un estado depresivo, dice: ya no quiero más, quiero morirme. Y el Señor lo que hace con la vida de Isaías es, uno, hacerlo descansar, que duerma, y manda unos cuervos para que los alimente. Comida y descanso. Comida y descanso. Y luego tiene una charla con Isaías. Él dice: Isaías, ¿qué pasa? ¿No ves, señores, que soy el único que realmente te sigue y ya todo está perdido? Y Dios le responde: ¿sabes qué, Isaías? Hay 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Isaías necesita algo de perspectiva. Tú piensas que todo está perdido, tú piensas que todo está descontrolado, tú piensas que eres el único fiel a Dios, pero te actualizo, Isaías, de que hay 7,000 hombres fieles a mí en este pueblo. ¿Saben lo que Dios le dice a Isaías? Yo estoy al control, Isaías. No, la cosa no está descontrolada. Cuando llegan estos tiempos, mis queridos hermanos, de presión, de angustia, rápidamente perdemos la visión y la perspectiva de las cosas. Y empezamos a sacar conclusiones: mi hijo no me ayuda, no sirve para nada, mi esposo también no sirve para nada, la iglesia no me ayuda, no sirve para nada. Y empezamos a sacar conclusiones y finalmente nadie sirve para nada. Y por último, yo tampoco no sirvo para nada. No tome conclusiones. Cuando esté en un momento así, tome una decisión, no tomar decisiones. Necesita a alguien que le abra los ojos y lo ponga en perspectiva. Pero mi ideal, si es que usted va al Señor, para que Él lo ponga en perspectiva. Y descanse y coma. Y eso nos lleva al punto número 2. Necesitamos ser pastoreados y alimentados por Él. Necesitamos, número 1, descansar en Él. Y 2, necesitamos ser alimentados y pastoreados por Él. Estaba el Señor Jesucristo y no sé cuánto duró ese descanso que el Señor les dijo que deberían tomar. Por ahí fueron básicamente horas. Les dije que más o menos se calcula que a los apóstoles tomó 4 kilómetros cruzar en barca hasta el lugar. Y se ve que la gente fue caminando por la orilla porque los siguieron, dice el texto de la palabra del Señor. Ellos aproximadamente caminaron unos 6 kilómetros. Algunos enfermos, algunos mayores, algunos con niños. Seguramente le tomó un poco de tiempo. El terreno también no es plano, era un poquito con sus pendientes, con sus rocas. No sé si probablemente descansaron 2, 3, 4 horas quizás. Pero no fue todo un día el descanso. Fue breve. Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo pecaminoso. Nuestros descansos aquí van a ser breves. Nuestros tiempos de paz, donde todo esté bien, van a ser breves. Pero si estamos con el Señor, estamos bien. Y allí dice, pero muchos
versículos 33 y 34. Pero muchos les vieron ir y les reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Marcos parece que está diciendo, es como si hubieran llegado antes que ellos, porque los demás dice que llegaron después. Parece que está tratando de decir, es como si hubieran llegado antes. No sé cómo lo hicieron, llegaron rapidísimo. Eso es lo que está queriendo decir Marcos, no es que verdaderamente llegaron. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. Esto de que el Señor, vuelvo a leer la palabra, salió, significa que ellos estaban en la punta de la montaña o de la colina y la multitud estaba abajo esperándole. Entonces como que el Señor descendió, bajó y los vio. Y al verlo, el Señor Jesús dice que tuvo compasión. La palabra allí es que sus entrañas se constriñeron. Sintió algo aquí en su estómago el Señor Jesucristo. Sintió ese dolor mezclado con amor. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo al ver esta multitud? Comenzó a enseñarle. Antes de alimentarlo, de darles pan y peces, el Señor Jesucristo está diciendo, la principal necesidad de esta multitud es la enseñanza de la palabra del Señor. Esa es la principal necesidad. Mucho se está hablando en nuestra ciudad y en nuestro país y en todo el mundo, la reactivación económica. La reactivación, es palabra así. Y ahora que hemos tenido la FEXPO, la reactivación económica de Santa Cruz, el motor económico de Santa Cruz y todo, ¿no? El motor. Nuestra mayor necesidad, queridos hermanos, la mayor necesidad de Santa Cruz no es una reactivación económica, es una reactivación espiritual. Nuestra mayor necesidad y la mayor necesidad de este pueblo, y no me canso de decirlo, no es una corriente política, no es un líder macho y bravo, es nuestra necesidad de Jesús. La necesidad de que el Señor gobierne nuestros corazones, la necesidad de ser alimentados por la palabra del Señor, de ser guiados por este texto, de que nuestros corazones estén alineados a su vida. Esa es nuestra mayor necesidad. Y es por eso, el Señor Jesucristo, hay personas enfermas, las hay. Quizás hay personas endemoniadas, las hay. Hay personas en estado depresivo, seguro que las hay. Y la respuesta del Señor es, reciban mi alimento. Y empieza a predicarle. En los pasajes paralelos vemos que el Señor Jesucristo también sanó a los enfermos. Pero todos los pasajes nos dicen claramente y nos marcan que lo que hicieron ellos fue recibir una enseñanza. Necesitamos el alimento de su palabra. Y necesitamos confiar en Él. Fíjense que el texto dice que el Señor los vio y se compadeció. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? En momentos de angustia, en momentos de dificultad, siempre le decimos a los niños, Dios te está mirando, fíjate lo que haces, ¿cierto? Cuidadito. Pero cuando somos adultos, olvidamos eso. Olvidamos que Dios está mirando. Mis queridos hermanos, allí donde usted está sufriendo, allí en su momento de dolor, en su momento de angustia, recuerde esto. Dios está mirando y tiene una mirada compasiva para con usted. Y tiene una mirada de amor y de ternura. En 1 Pedro 5:7 dice, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. La mirada del Señor no simplemente es una mirada que supervisa, es una mirada que cuida, es una mirada que provee, es una mirada que sostiene. Entonces, lo mejor que podemos hacer en nuestro momento de angustia es ir a su palabra, alimentarnos de ella, saciar nuestra alma y Él cuidará de nosotros. Para finalizar,
Punto número 3. Confiemos en su provisión. Descansemos en Él. Seamos alimentados por Él y descansemos en su provisión. El texto nos dice que al ver esta multitud, los discípulos, quizás un poco celosos de queríamos estar más tiempo con Jesús y ahora otra vez nos están quitando nuestro tiempo especial con el Señor. Señor Jesús, ya es un poquito tarde, Señor Jesús. ¿Por qué no les dice que se vayan? Como en el Chavo, ya se van, ¿no? Ya se van. Fíjense, la mirada tierna, compasiva del Señor con la mirada siempre un poquito mezquina de los discípulos. Y fue una constante en su ministerio, ¿no? Alguien me ha tocado, Señor, todos te están tocando. Aquí hay unos niños, Jesús, fuera, fuera esos niños, fuera, fuera. ¿No? Y aquí, Señor, despidan las multitudes. Ya le dijiste, que se vayan. Señor Jesucristo, no lo vamos a mandar a ningún lugar. Pero no hay comida, Señor. No hay tiendas por acá cerca. Bueno, denle ustedes de comer. Se miraron entre los discípulos y dijeron, nosotros, Señor, aproximadamente 15,000 a 20,000 personas hambrientas. Y 12 hombres allí con la tarea. Felipe responde, dice, tenemos 200 denarios, Señor, comprando la cantidad de pan, no nos alcanza ni para invitarle a un poco. Andrés, vaya a hacer un recorrido rápido, Señor, nadie tiene alimento, pero encontré este cambita con 5 panes y 2 pescaditos que parece que podemos repartirlo entre nosotros y nos alcanza. Aliméntenlos ustedes. ¿Por qué el Señor hace esa invitación? Dadle vosotros de comer fue la orden. Para que ellos entiendan una cosa más. Ellos habían venido de una gira exitosa, donde seguramente decía, Pedro, ese mensaje que diste te salió muy bueno. No, Mateo, vos estuviste espectacular cuando dijiste esto otro, diste este consejo, ¿me entiendes? Venían confiados, venían winners. Pero en este momento otra vez vuelven al punto de, nos sentimos inútiles, Señor, no sabemos qué hacer, no podemos. Y ellos necesitaban entender eso. Y nosotros necesitamos entender eso. Que para hacer la obra del Señor, que para hacer el ministerio del Señor, nada tiene que ver nuestras capacidades, ni quiénes somos, ni los títulos que tenemos, ni los recursos que poseemos en nuestra billetera. Nada debe de eso considerarse en la fórmula del Señor. Pero hermano, yo soy nuevo, pero el Señor le está mandando a enseñar, vaya, lleve su Biblia. Muchos de ustedes cuando los invitamos a un ministerio, a tomar una responsabilidad, pero es que yo no me siento capacitado. Y es cierto, quizás usted no está capacitado, pero lo invitamos a capacitarse y sobre todo descansamos en la soberanía de que el Señor le va a dar una capacidad especial. Que para hacer la obra del Señor, Él nos capacita. Él provee todos los recursos. Cuando Dios pone un peso en su corazón y le dice, anda a visitar a ese hermano o esa hermana, y usted dice, ¿pero qué le voy a decir? Confíe en el Señor, Él le va a dar palabra. Cuando el Señor le llama a usted a levantar un ministerio, qué sé yo, ve tantos niños en la calle y dice, voy a alimentar a esos niños en la calle y no sé cómo voy a hacerlo, pero el Señor le llama, usted tiene que obedecerle porque Él va a proveer. Él va a proveer los recursos. Eso era lo que tenían que entender los discípulos. Mis queridos hermanos, somos vasijas de barro. No tenemos valor alguno en el reino de Dios. Nuestras capacidades palidecen contra los dones espirituales y capacidades que Dios nos puede dar. Pero ante la tarea difícil y complicada, Dios nos capacita. Dios le va a capacitar a usted para ser una madre conforme al corazón del Señor. Dios le va a capacitar a usted, joven, para ser un buen líder de su hogar. Dios le va a capacitar a usted para llevar adelante ese ministerio que el Señor le está llamando a hacer. Dios le va a capacitar.
Solamente preséntese con lo que tiene. Y nuevamente estos 12 hombres grandotes van a aprender de un jovencito, quizás un adolescente, que dice, aquí tengo, Señor, esto, y lo doy. 5 panes y 2 pececillos. El Señor ordena, siéntense de 50 en 50, y es por eso que los pueden contar con facilidad. Toma esos panes, mira al cielo como la fuente de su provisión y protección, y al bajar esa cesta, parte el pan y comienza a repartir los panes. Parte los pecados y comienza a repartir los pecados. El texto no explica exactamente cómo se dio el milagro, pero parece que fue una acción continua del Señor Jesucristo, porque ambos verbos indican que el Señor empezó a partir los panes. No que partió los 2 panes, sino que partía los panes y que repartía los peces. Y parece que se armó una cadena donde el Señor Jesucristo partía panes y bajaban los discípulos y repartían y volvían las canastas vacías y el Señor seguía repartiendo. Fue un trabajo espectacular. Y las canastas bajaban de esa montaña, bajaban y bajaban y se bajaban. Y al final todos fueron saciados. Y sobraron 12 cestas, una para cada apóstol. Imagínense a Pedro con su canasta llena de pan y pescado, Juan, Mateo, todos allí mirando. Felipe, wow, Él es Dios. Y si estamos con Dios, nada va a faltar y todo va a sobreabundar para la obra que Él nos ha llamado a hacer. No se preocupe por los viáticos, no se preocupe por los recursos. Eleve su mirada al cielo, deje de mirarse a usted mismo y mirar qué tiene y qué no tiene y qué le falta. Eleve su mirada al Señor. Allí en el Salmo 145, 15, 16 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ese Dios maravilloso y misericordioso que tenemos, que dio a su Hijo Jesucristo, ¿no cree que va a vaciar los recursos del cielo para la obra que Él está pidiendo que usted haga? ¿Cree que Él se va a detener y decir, te mando a hacer esto pero no te doy? No. El Dios que tenemos, que nos llama a orar con fe y creer en Él, es aquel que va a proveer todo lo que Él necesita para nuestras almas, para nuestra vida y para su obra. Oremos. Querido Señor, cuánto confiamos en nosotros, Señor. Cuán necios somos, Señor. Cuánto, Señor, descansamos en lo que podemos hacer, Señor. Y cuán poco logramos honestamente, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Danos ese descanso que nuestras almas necesitan. Danos ese alimento que nuestro corazón necesita, Señor. Y derrama los recursos del cielo, Señor, para que podamos ser canales de bendición, Señor. Para que podamos llegar a otro. Para que podamos alcanzar, Señor, con el evangelio, Señor, a esta ciudad, a este país y al mundo entero, Señor. Utiliza a mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Tú, Señor, removiste el mundo, Señor, con 12 hombres. Aquí ya vemos más de 12, Señor. Pero estamos hambrientos, flacos, Señor. Y estresados y cansados, Señor, por no saber descansar en ti, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona, Señor, nuestro alejamiento, Señor. Límpianos, Señor, y llévanos hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios. Todos